Hubo un instante, un susurro perdido entre la arena, un parpadeo apenas perceptible en el tiempo, en el que la realidad arqueológica, aquella que creíamos comprender, se quebró, como una vasija milenaria, contra el suelo del pasado. A partir de ese momento, el eco de estos hallazgos recorrió laboratorios, universidades y centros de investigación de todo el mundo, dejando a los científicos en un estado que jamás admitirían públicamente en pánico, desconcierto y un profundo silencio, cargado de miedo existencial. Porque algunos descubrimientos no solo revelan lo desconocido, lo desafían. Este es el recuento de los 12 descubrimientos arqueológicos más imposibles. Aquellos que no solo resistieron toda explicación, sino que empujaron a la ciencia hasta el borde de su comprensión, obligándonos a mirar hacia civilizaciones que parecían hablar desde un abismo más antiguo que la propia historia. El primero de estos hallazgos surgió en una cueva oculta entre los acantilados de la costa del Mediterráneo. Los arqueólogos esperaban simples fragmentos de cerámica neolítica, pero lo que encontraron fueron huellas humanas incrustadas en piedra caliza sólida, una caliza que, según todos los análisis, había permanecido compacta durante millones de años antes de la existencia del ser humano moderno. Las huellas mostraban un patrón anatómico idéntico al nuestro, pero sus proporciones no coincidían con ninguna especie conocida. Aquellas pisadas avanzaban en línea recta hacia una grieta profunda, como si hubieran pertenecido a alguien que caminaba con total familiaridad en un mundo imposible. ¿Quién caminaba allí antes de que la humanidad existiera? ¿Qué ojos observaron ese paisaje primordial? El segundo descubrimiento ocurrió en el corazón del desierto arábigo, cuando un equipo que excavaba lo que parecía ser un asentamiento de pastores nómadas, descubrió una pieza metálica perfectamente pulida, incrustada a 3 metros de profundidad, en un estrato arqueológico de más de 8.0 años. El objeto tenía una composición que ningún artesano de la antigüedad podía haber fabricado, una aleación ultra pura de tungsteno y molibdeno, materiales que solo pueden procesarse a temperaturas extremadamente altas, superiores a las que cualquier civilización antigua podía alcanzar. Para muchos, este hallazgo fue un error. Para otros, una evidencia de que algo más sofisticado que la humanidad conocida ya dejaba rastros en la Tierra. El análisis metalográfico no mentía. Algo o alguien poseía tecnología avanzada en un tiempo en el que aún no existían ciudades. El tercer hallazgo emergió bajo los espesos mantos de hielo de Siberia. Un equipo de geólogos encontró, dentro de una veta congelada, un artefacto tridimensional perfectamente geométrico, un cubo hueco, hecho de un material desconocido, con símbolos microscópicos grabados en su superficie. Lo más inquietante no fue su diseño, sino la datación a más de 270 millones de años. Antes de los dinosaurios, antes de los bosques, antes de cualquier animal vertebrado complejo. Un objeto cuyo origen parecía desafiar la propia línea cronológica de la vida en la Tierra. Los científicos, aterrados por las implicaciones, intentaron silenciar el hallazgo, pero la imagen del cubo, filtrada por un técnico anónimo, se convirtió en uno de los mayores enigmas arqueológicos del siglo XXI. El cuarto descubrimiento vino de las ruinas sumergidas en el archipiélago de Micronesia, mientras cartografiaban una estructura que creían volcánica. Los buzos encontraron muros ciclópeos formados por bloques hexagonales encajados con precisión microscópica, como si hubieran sido cortados con tecnología láser. Lo imposible era que la ciudad subacuática parecía haber sido construida cuando el mar estaba a más de 60 metros más abajo, durante una época en la que, según la arqueología convencional, las sociedades humanas eran simples tribus de cazadores-recolectores. ¿Cómo podían levantar semejantes obras arquitectónicas? ¿Quién había diseñado a aquella ciudad capaz de resistir milenios de olas, corrientes y tormentas? El quinto descubrimiento ocurrió en las montañas de Colombia, donde un grupo de investigadores halló un conjunto de petroglifos
que narraban un evento tan imposible como perturbador. La caída de un objeto luminoso sobre la selva, acompañada de figuras humanas que parecían flotar en el cielo. Lo chocante no fue la representación, sino la fecha estimada por la pátina mineral depositada sobre la roca más de 12.0 años. ¿Cómo podía una cultura prehistórica representar un fenómeno aéreo tan detallado? ¿Acaso fueron testigos de algo que nuestros textos históricos jamás registraron? El sexto descubrimiento surgió donde nadie imaginaría, dentro de una tumba egipcia olvidada. Allí, entre amuletos de oro y restos momificados, encontraron un mapa astronómico pintado sobre una tablilla de basalto. El mapa mostraba constelaciones modernas, pero también estrellas que solo fueron detectadas por telescopios en el siglo XX. Su precisión era tan extraordinaria que los astrónomos quedaron paralizados. ¿Cómo podía una civilización del antiguo Egipto conocer sistemas estelares invisibles a simple vista? ¿Qué instrumentos usaron? ¿Quién les enseñó a observar más allá del límite humano? El séptimo hallazgo ocurrió bajo un templo maya en Guatemala. Tras perforar una cámara sellada durante más de 1000 años, los arqueólogos encontraron un objeto que nunca deberían haber encontrado. En una esfera de cristal que mostraba, en su interior, una estructura fractal en movimiento, como un remolino suspendido en el tiempo. Científicos de óptica aseguraron que un artefacto así requeriría tecnología moderna, y aún así, la esfera reaccionaba a la temperatura ambiente, cambiando su brillo, como si poseyera una forma primitiva de memoria. Los ancianos de las comunidades mayas afirmaron que la esfera pertenecía a los maestros antiguos que caminaban entre estrellas. A los científicos guardaron silencio. El octavo descubrimiento se desenterró en Turquía, bajo los cimientos de un asentamiento neolítico. Allí encontraron un esqueleto humanoide de proporciones imposibles, un cráneo alargado, costillas adicionales y una estructura ósea más densa que cualquier especie conocida. Los análisis revelaron que tenía 11.0 años de antigüedad. Los antropólogos, incapaces de clasificarlo, evitaron publicar los resultados. El hallazgo sugería la existencia de linajes humanos desconocidos, borrados de la historia por razones que aún nos aterran imaginar. El noveno descubrimiento surgió en las costas de Japón, donde un equipo detectó estructuras submarinas que parecían formar un complejo escalonado, con un diseño geométrico perfecto. Al principio, algunos pensaron que era formación natural, pero cuando encontraron inscripciones grabadas en la piedra, inscripciones que coincidían con símbolos de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, la comunidad científica entró en shock. Aquellas ruinas sugerían un intercambio cultural global, miles de años, antes de que existieran barcos capaces de cruzar océanos. ¿Quién conectó el mundo cuando, según la historia oficial, vivíamos aislados en continentes distantes? El décimo descubrimiento ocurrió en Mongolia, donde la erosión dejó expuesta una tumba circular extremadamente antigua. En su interior, encontraron un artefacto que no debería existir. En un mecanismo compuesto por engranajes finísimos, similar a un reloj, pero miles de años anterior a cualquier mecanismo conocido. Lo más desconcertante fue que los engranajes formaban una secuencia matemática que representaba un ciclo astronómico complejo, como si aquellos antiguos hubieran intentado medir el tiempo no en días, sino en eras cósmicas. Nadie pudo explicar cómo una sociedad sin metalurgia avanzada logró fabricar piezas tan precisas. El undécimo descubrimiento provino de África Occidental, donde estudios de carbono revelaron que un asentamiento gigantesco, enterrado bajo la sabana, era mucho más antiguo de lo que se creía. Allí, los arqueólogos encontraron restos de infraestructura urbana, con canales hidráulicos avanzados, diseños geométricos casi modernos, y restos de un sistema que parecía funcionar como una red eléctrica primitiva. Lo imposible era que el asentamiento
tenía más de 20.0 años. Para la arqueología tradicional, en ese tiempo, los humanos apenas formaban pequeños grupos de cazadores. Pero allí, bajo la tierra, yacía una ciudad que desafiaba por completo la línea evolutiva de la civilización. Y finalmente, el 12º descubrimiento, el más temido, el más oculto, el más inquietante de todos. En una cámara subterránea al pie de una cadena montañosa en el Cáucaso, un grupo de espeleólogos encontró un sarcófago sellado con un material desconocido. Tras meses de intentos controlados, lograron abrirlo. Dentro había un cuerpo humano, pero no uno común. Sus tejidos estaban intactos, preservados por un proceso desconocido. Su ADN mostraba secuencias inexistentes en el genoma humano. Y su ropa, una suerte de túnica tejida con fibras extrañas, no correspondía a ninguna tecnología textil registrada. Lo más perturbador fue la datación del material circundante News, más de 40.0 años. Nadie sabe quién era, nadie sabe qué eran, pero su existencia no debería ser posible. Cada uno de estos 12 descubrimientos representa una grieta en la historia, un recordatorio de que la humanidad solo conoce una fracción del pasado real. Los científicos, pese a sus esfuerzos por mantener la calma, no pudieron ocultar la verdad más inquietante. Hay capítulos enteros de nuestra historia que fueron arrancados, borrados, o quizá nunca destinados a ser comprendidos. Y cada hallazgo imposible nos acerca un poco más a ese abismo insondable, donde los límites entre ciencia, mito y antigüedad se vuelven indistinguibles. Porque el pasado, ese gigante dormido, aún tiene secretos que pueden hacer temblar los cimientos de nuestro mundo moderno. Y estos 12 descubrimientos imposibles fueron apenas el principio